No, hoy el comandante, lo que usted me llamó hoy antes de salir para acá, porque me preguntó el comandante qué había hecho por la mañana, que es una pregunta que a mí me sorprende siempre. Pero por suerte le podía decir algo que tenía sentido para él, que es que había estado en un acto muy hermoso en el aula magna, donde le entregaron a Ignacio el doctorado honoris causa en comunicación social. Eusebio, a Ignacio. Fíjate, él quiere que tú digas algo de lo que dijiste esta mañana. Y yo le decía al comandante, muy impresionante. Yo le decía al comandante que todo esto que ha dicho Zuleika, comandante, ¿con qué choca? Con lo que chocan todos los compañeros que están acá diariamente. Era un pensamiento unánime, entonces yo estaba pensando en de los grandes. Eso está tan claro y tan evidente, tan innegable todo lo que se ha dicho ahí. Bien, vamos a escuchar a Ramón. Ignacio. Bueno, primero, comandante, quiero decirle mi gran alegría, y yo creo que expreso un poco el sentimiento de muchos de los que están aquí, sino todos, de verlo a usted también tan recuperado, con una salud excelente. Muy importante. Debe ser la influencia de ustedes. Exacto. Y seguro también que Abel le hizo un resumen mucho mejor de lo que yo voy a decir ahora. Ha tenido tiempo. Él tiene gran imaginación. Pero está escrito todo. No, lo improvisó. No, pero sí, tengo unas notas aquí. ¿Hay alguna obra, digo? Bueno, hay un librito, efectivamente, que se va a publicar. Sí, ahí está. Ah, bueno. Se presenta el domingo. ¿Cuándo se publicó? Lo terminamos ayer. La edición cubana. Ramoné nos mandó su libro. Sí, yo lo mandé, yo lo mandé ya de cuando salió. Sí. Hicimos una edición cubana. Ajá. Esta es la edición cubana, sí, la presentamos el domingo. Sí, yo dije esta mañana en el aula magna 2 o 3 ideas que, digamos, cómo funciona el sistema mediático, ¿verdad? Lo que planteaba aquí ahora mismo el comandante y Abel es esta idea de cuando tenemos una realidad tan fuerte, con todos los datos que ha dado Zuleika tan interesante, ¿por qué finalmente esos datos o ese análisis no se publica? Yo creo que es interesante tener una idea de cómo funciona el sistema mediático de una manera muy esquemática. No quiero hacer una conferencia aquí, tampoco la hice esta mañana, eran 2 o 3 notas simplemente. Yo decía lo siguiente: primero hay que partir del principio de que hoy día el sistema mediático, en el sistema mediático, la información, digamos, funciona como una mercancía. La información es una mercancía, bien, es algo que sabemos, pero ¿qué significa que es una mercancía? Porque es una mercancía algo particular, en la medida en que es una mercancía gratuita. La mayoría de nosotros, cuando consumimos información por la radio o por la televisión, pues no pagamos por ella. Y por otra parte también ahora existen muchos periódicos gratuitos y tampoco se paga por esa información en la prensa escrita, y en Internet la mayoría de los sitios de información son igualmente gratuitos. O sea que, entonces, digamos, ¿cómo es que el sistema que tan preocupado siempre está de beneficios hace que en la circulación de la información es gratuita? Bien, es gratuita por la razón siguiente, porque nosotros pensamos que el comercio de la información consiste en vender información a la gente, ¿verdad? Nosotros decimos eso, entonces evidentemente así nos salen las cuentas, ¿eh? Porque si lo vendo gratuito, es decir, si regalo la información, no gano nada. Porque en realidad el mecanismo del comercio de la información no consiste en vender información a la gente, consiste en vender gente a los anunciantes, evidentemente. Nosotros, cuando consumimos la información, somos vendidos a los anunciantes. Y
¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significado desde el punto de vista ontológico, desde el fondo, ¿verdad?, del contenido? Significa lo siguiente, que aquel que nos va a vender, la empresa que nos va a vender a los anunciantes, tiene interés en que seamos, la gente que va a consumir esa información, sea la más numerosa posible. Es decir, cuanto más numerosa sea, más caro va a vender ese grupo de gente al anunciante. Y para que sea muy importante ese número, el nivel de la información va a ser muy superficial, ¿verdad? Esta es la ecuación, si quieren. La información se va a hacer primero en una lengua muy reducida. Yo decía, por ejemplo, el castellano es una lengua que tiene más de 40.000 vocablos, ¿verdad? Pero la información de amplia circulación se escribe con unos 600 vocablos. Es decir, es un español fundamental, digamos, reducido a su mínima expresión. Segundo, cualquier información, cualquiera que sea, siempre es una información sofisticada, compleja, con matices, etc. El sistema de información dominante es un sistema de información maniqueo. Sí, hay buenos y malos, y por consiguiente es en dos términos, muy elemental, de manera a que cualquier desarrollo que se pueda hacer sea muy corto, muy breve, y que cualquiera lo pueda entender. Por consiguiente se suprime todo tipo de matiz. Y también, evidentemente, se va a insistir en el aspecto emocional, que es el que habla la gente, y no tanto en el sistema racional, que supone, evidentemente, la percepción de conceptos y de abstracción. Y evidentemente una noticia de gran información no debe ser abstracta y conceptual, sino que debe ser concreta y emocional. Entonces, ese es un aspecto, ¿verdad? El hecho de que la información sea una mercancía, ya ven ustedes las consecuencias que está teniendo. La segunda consecuencia importante es que una información gratuita, si una empresa va a regalar la información, es obvio que esa empresa no va a gastar mucho dinero para producirla, puesto que la va a regalar. Entonces, evidentemente, la producción de la información, es decir, la encuesta, el trabajo que hay que hacer río arriba para encontrar la información, buscarla, ir más allá de las apariencias para tratar de descubrir dónde se encuentra esta información, pagarle a un equipo de periodistas para que haga una investigación durante meses, eso la empresa no lo hará, o lo hará cada vez menos, en la medida en que va a regalar esa información, repito. Entonces, también por esa segunda razón, el nivel de la información será evidentemente reducido. El nivel de la información se va a rebajar. Este es el sistema en el que estamos dominando. Y Internet, que ha venido a agravar la crisis de la información, agravar la crisis en el sentido económico. Es decir, hoy día en el mundo la mayoría de los grupos mediáticos están en crisis, es decir, tienen sectores, en particular el de la prensa escrita, donde pierden dinero. Y por consiguiente tampoco es el momento de producir una información de alta calidad. Otra cuestión que yo dije también es que a pesar de lo que acabo de decir, de que la información es una información que funciona como una mercancía, es decir, funciona según las leyes de la oferta y la demanda, no funciona según las leyes de la comunicación y de la información. No se trata efectivamente de responder a los interrogantes que se puede y se debe hacer en materia de periodismo exigente, sino que sencillamente se trata de responder a una supuesta demanda. Pero, a pesar de que circula como una mercancía, en realidad hoy la información es una materia prima. Funciona exactamente como una materia prima, en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué una materia prima? Una materia prima en el sentido de que las grandes empresas de información hoy son, en el sentido amplio de la palabra, las que más dinero están ganando. Hoy día, digamos, si tomamos los últimos 15 años, las grandes empresas
las nuevas grandes empresas, las que han acumulado un capital bursátil excepcionalmente elevado, ¿a qué sector pertenecen? Pertenecen al sector de Internet. Miren, la entrada en bolsa de Facebook se hace a altura de 15.000 millones de euros, de dólares. Cuando Google, cuando entró hace apenas 3 años, entró a una altura de 4.000 millones de euros, de dólares, más o menos igual. Es decir, son empresas, pero también las empresas telefónicas o las empresas de informática. Es decir, para todas esas empresas, para Facebook, para Twitter, para Google, para las grandes empresas telefónicas internacionales, para las empresas de informática, para decir, por ejemplo, Apple, todas estas empresas, en realidad el contenido les importa poco, el sentido del contenido les importa poco. Lo que les interesa es la cantidad. Es decir, lo que interesa a una empresa telefónica no es si usted va a transmitir un secreto de Estado en su comunicación telefónica, eso le puede interesar a la CIA. Lo que le interesa a la empresa telefónica es que usted telefonee mucho y que mande muchos mensajes por teléfono. Cuantos más mensajes te mande por teléfono, de todo tipo, mensajes escritos, mensajes sonoros, mensajes icónicos, con imágenes, con vídeos, más dinero va a ganar la empresa. Cuanto más comunicación en el sentido amplio de la palabra, más dinero ganará la empresa. En ese sentido, la información es una materia prima. Y una materia prima estratégica. En la medida es que es la que permite enriquecimientos superiores a los que permiten algunas materias primas realmente estratégicas, como el petróleo, o el gas, o el uranio, etc. Estas empresas pueden ganar más dinero simplemente con nuestras llamadas. Entonces, este es el universo de la comunicación, en el que evidentemente los grupos mediáticos hoy tienen tendencia a organizarse mediante el sistema de concentración bien conocido. Si antes se especializaban en un solo sector de la comunicación, digamos por ejemplo, la comunicación escrita, ahora, gracias a Internet, que ha roto las barreras técnicas entre los diferentes sistemas de comunicación, los grupos van a acumular comunicación escrita, comunicación oral, comunicación visual, comunicación audiovisual e Internet, evidentemente. Entonces los grandes grupos están dominando este sector mediante la concentración.